Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Que la paz del Señor, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. En este viernes 9, viernes de la octava de Pascua, escucharemos la primera lectura que está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo del 1 al 12. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, después de que el paralítico fuese sanado, se le presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados de que enseñaban al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Los apresaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Muchos de los que habían oído el discurso creyeron. Eran unos 5,000 hombres. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, junto con el sumo sacerdote Anás y con Caifás y Alejandro y los demás que eran familia de sumos sacerdotes. Hicieron comparecer en medio de ellos a Pedro y a Juan, y se pusieron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién han hecho eso ustedes? Entonces Pedro, lleno de Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, ¿por qué le hemos hecho un favor a un enfermo? Nos interrogan hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Quede bien claro a todos ustedes y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante ustedes. Él es la piedra que desecharon ustedes, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El salmo que escucharemos hoy es el Salmo 117. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor: eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Les bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. El evangelio que escucharemos en este día está tomado según San Juan, capítulo 21, versículo del 1 al 14. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo,
Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a la tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traigan de los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús le dice: vamos, almuercen. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por una nueva oportunidad, por un nuevo amanecer, porque tú, Señor, nos sigues permitiendo a nosotros seguir a tu lado. Nos permite a nosotros seguir junto a ti y seguir tus pasos, seguir, Señor, diciendo, como decía el salmista ayer, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Te pedimos, Señor, que le dé la salud a tantas personas que necesitan de ti, que están postrados en una cama, que están desanimados, y no simplemente quizás con una enfermedad, sino con males que a veces es un poquito incómodo resolver, pesadumbre, tristeza, agobiado por la carga de día a día, que ellos sigan confiando en ti y que tú le dé, Señor, la salvación y le dé fuerza para ellos continuar el día a día. Brevemente, en el día de hoy hemos escuchado una primera lectura hermosa, una lectura totalmente para disfrutarla en familia y comentarla, ya que vemos ahí cómo a Pedro, que estaba hablando, y Juan, que hablaban al pueblo, lo apresan
se lo llevan, porque estaban hablando de un Jesús resucitado, que ellos, en nombre de Jesús, habían sanado a un paralítico. Y esto es motivo de ofensa para estas personas, los saduceos, los guardas, los sacerdotes. Entonces se los llevan preso, porque para ellos era un signo de burla que Juan y Pedro estuvieran hablando de Jesús resucitado, de ese Jesús que ha resucitado para darnos vida a nosotros, para perdonar nuestros pecados. Pero el salmista que escucha dice que la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular, en respuesta a lo que los saduceos sacerdotes le dicen a Pedro y a Juan. El salmista le dice que la piedra que ellos desecharon es ahora la piedra angular. Esa piedra que nosotros debemos siempre mantener con nosotros. Esa piedra que debemos buscar, que es Jesús, para que nos dé fuerza y nos ampare siempre, donde quiera que nos encontremos y donde quiera que estemos. Y el Evangelio que hemos escuchado, también un Evangelio hermoso. ¿Cuántas veces nosotros tiramos las redes y no obtenemos nada? Muchas veces oramos y no obtenemos ninguna respuesta del Señor. Muchas veces tiramos la red para nosotros buscar algún beneficio y le pedimos al Señor y no obtenemos la respuesta. Sin embargo, la historia no termina así. En algún momento llega Jesús y nos habla. Lo importante es acoger su palabra y convertirnos a ella. Así lo hicieron aquellos pescadores que no habían agarrado nada y escucharon la voz del Señor. Escucharon la voz del Señor. Jesús sigue presente hoy como ayer, al borde del lago de nuestra vida, de nuestra historia. Y nosotros debemos escuchar siempre la voz del Señor. Es importante resaltar el contraste que aparece en este evangelio. Los discípulos no pescan nada. Durante toda la noche se van, como decimos, en blanco. Y luego, por la presencia de Jesús, por la fe que tienen, la confianza, tiran la red, la echan donde Jesús manda y obedecen el mandato de Jesús. Echen las redes. Y la fe de Pedro, porque tú lo dices, dice Pedro, echaré las redes. Ocurre entonces el milagro. Otra vez, la fe de Pedro, la fe que debemos tener en Jesús. Gracias a ella se produce el milagro de que hablan los textos evangélicos, la pesca milagrosa. Fue tan grande por la intervención de Jesús y la fe del apóstol que no podían con ella. Tuvieron que venir los demás compañeros a ayudarle a sacar las redes, porque eran muchos los peces. Es así como deberíamos nosotros caminar en medio de las dificultades de la vida, siempre confiando en el Señor. Por grande que sea el problema, siempre confiar en el Señor, en que Él nos va a ayudar. Y siempre pedirle de corazón, pedirle con amor, pedirle con confianza. Demos espacio a que Jesús entre en nuestra vida. Démosle cabida en nuestra tarea de diario vivir. Demostremos que es posible un cambio de rumbo para que desaparezcan nuestra tristeza, nuestras tribulaciones, producto de nuestro fracaso, y siempre confiar en ese Jesús resucitado. Que hoy y siempre tú y yo seamos instrumentos de paz, de amor hacia los demás, y que donde quieran que nos encontremos,
con nuestra forma y fe de tirar la red, podamos transmitirla hacia los demás. Feliz día para cada uno de ustedes y su familia. Bendiciones.